Creemos que es histórico, que es importante para generar igualdad de derechos, para realmente construir ciudadanía. El suelo urbano cada vez se pone más difícil adquirir, así que nos parece muy positiva la creatividad de nuestro intendente. Sí, del gran esfuerzo que se hace para este logro de cumplir el sueño de la casa propia. Una demanda histórica que tiene Luján de generar suelo para viviendas. Es clave que la política trabaje unida y entendemos que de esa manera vamos a poder afrontar este proyecto. Es histórico, es algo que nos tiene que llenar de alegría, y a ustedes como lujanenses con razón, porque hay un gobierno desde Nación que acompaña esto, que financia, y hay un intendente que dijo sí. Venimos de muchos años sin políticas concretas de generación de suelo urbano, de generación de lotes con servicios. En la lengua y literatura, en el lenguaje nuestro de cada día, ¿queda mucho por descubrir? ¿Queda mucho por jugar o ya está todo descubierto? En cuanto a lo que es la lengua que hablamos cotidianamente. Cotidianamente, lo que se escribe también. Y es como si fuera, creo, ¿no? Como que nace cada día. Uh-huh. No hay nada ni terminado ni resuelto, porque la lengua no es estática. Ajá. Y si no, fíjate la cantidad de neologismos que aparecieron en la pandemia, ¿no? Macrisis, coronacrisis, bueno, ahora no me salen otros, pero infodemia. Sí. Entonces ahí te das cuenta que cada nuevo acontecimiento, cuando no hay palabras, las inventamos, y está buenísimo que así sea. Sí, o ¿no? palabras que ya estaban inventadas, que por ahí se aplican, qué sé yo, la curva que se habla tanto y todas esas cosas, ¿no? Claro, o las desplazamos, o sea, como le agregamos acepciones. Ajá. ¿No? Y en la docencia, en lo que vos aplicás, ¿eso se enseña? ¿Se aplica? Sí, y especialmente en la materia que yo doy, en el profesorado de Lengua y Literatura, que se llama Historia de la Lengua, justamente. Sí se ven las variables lingüísticas desde sus orígenes hasta la actualidad, con lo cual aparece, por ejemplo, el lenguaje inclusivo como variable contemporánea, ¿no? O, por ejemplo, estas palabras que te decía a partir de la pandemia, ¿no? Sí. Y está buenísimo. Sí, claro. Yo creo que en algún momento fueron estudiantes de lengua al Consejo Liberante también para preguntar eso, ¿no? Sí, que vos hiciste una entrevista y hablaste de eso. Exactamente, sí. Y claro, y es muy interesante de esos nuevos términos que aparecen. O los que ya se hablan, pero que se utilizan para otra cosa según la pandemia, o en este caso en este contexto que estamos viviendo. Claro, ¿no? Claro. O los que van quedando en desuso, que se llaman arcaísmos, los que ya no usamos. Ajá. Entonces ahí tenés como que es como si fuera una masa que está viva todo el tiempo, y bueno, en definitiva tiene que servir para que nos podamos comunicar, entonces todo el tiempo se renueva. Bueno, ahí está, ¿no? Esto es comunicación pura, ¿no? Claro. Y si que fuera sin la lengua y la literatura. Claro. Que fuera, que no existiría. Sí. Es muy interesante esto, lo de la comunicación, esto lo de la lengua, la escritura. Además de lo básicamente pedagógico que se enseña en la escuela, también está tu impronta, también están estas inquietudes que te transmiten los alumnos para enseñar. Yo te voy a responder, pero creo que es una pregunta que tenés la respuesta vos, y la tenemos cada una de las personas que fuimos a una escuela. Ajá. Y la respuesta creo que sí. ¿No es cierto? Vos recordás a los diferentes docentes, no solo por la disciplina que cada uno te enseñó, sino por esta impronta que vos decís, por esa singularidad, por ese estilo, ¿no es cierto? Así que sí, de todos modos hay un continuo feedback, porque vos podés, en mi caso me pasa, ¿no? Como que tiro ideas, y esas ideas a veces a ellos les encantan, hablo de los alumnos en general, a veces no, entonces por ahí no les interesa, entonces yo
trato de tener la suficiente flexibilidad como para dar lo que considero que tengo que dar como contenido, pero a la vez desde un lugar que pueda llegar a ser interesante para ellos, ¿no? ¿Cuál es el feedback? Entonces es muy interesante, ¿no? Sí. Continuo. Sí, sí, totalmente. Porque hay un lugar del docente que creo que es irreemplazable, que es por el cual nos formamos, pero también está toda la parte de ellos, que sería en todo caso los receptores, que es importantísima siempre, pero especialmente en estos tiempos. Todo lo que traen ellos, ideológicamente hablando, con experiencias, con formas de alimentarse, de pensar el sexo, de pensar la vida misma, la maternidad, digamos, son todas cosas que yo no me formé con esas cosas y tampoco las estudié en un profesorado. Ajá. Entonces el docente hoy o interactúa con el alumno o se queda afuera. Uno de los dos quedan afuera, digamos. Y la idea es que los dos estemos adentro. O te reinventás o no sos. Tal cual. Bueno, esperemos que estas nuevas palabras que surgen con esta pandemia, que parece no tener fin, que en el día de mañana sean arcaísmos, ¿no? Ojalá, ojalá, sí. Porque, ojalá que infodemia sea un arcaísmo. Claro. Además de pandemia. O esta famosa curva epidemiológica Claro, y tantas claro. otras cosas, ¿no? Claro. Igual esos arcaísmos, más allá de esto, ¿no? Puntual, que sí, sí. esperemos que sí queden. Sí. En algún momento es como un baúl que en algún momento Sí. se vuelven a sacar y se puede... Sí. Porque Sí. incluso hay palabras que no se sabía la existencia y por ahí se pueden aplicar bien al Sí. día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, bueno, me hiciste acordar con eso que dijiste del baúl, me hiciste acordar a Ricardo Marinho, el escritor, que él dice que se define a sí mismo como un ciruja de palabras, ¿viste? Ajá. Entonces cuando quiere escribir una novela, un cuento, lo que sea, como que tiene como una mirada, como si en alguna parte de él hay un chip que está esperando toda esa información que necesita, entonces va como cirujeando, ¿viste? Como tomando palabras, ideas de lo que se va encontrando cotidianamente. Así que bueno, hay algo de eso, de cirujeo de palabras, ¿no? De buscar esos arcaísmos. Claro, y a veces puede ser un arcaísmo, por ahí podemos hacer propios neologismos, que es como inventar mi propia palabra, ¿no? Que Ajá. bueno, que en eso Oliverio Girondo, el escritor, era como especialista, ¿no? ¿Está autorizado eso? ¿Se puede hacer de inventar palabras? Sí, especialmente en el arte. ¿O mutar algunas? Claro, especialmente en el arte. O sea, si yo quiero dar una clase y explicar lo que es el sustantivo y me pongo a explicarlo con palabras inventadas por mí, se va a complicar. No voy a lograr mi objetivo posiblemente. Pero si yo estoy haciendo un poema, por ejemplo, sí. Claro. Así que Claro. juega más el neologismo en el arte, en muchos casos, ¿no? Y a veces en la necesidad, como decíamos antes. La palabra que tengo que inventar porque no existe. Está bien. ¿Qué necesidad tienen los alumnos hoy? Además de... Hablo estrictamente en tu materia, ¿no? Sí. Lengua y literatura en la secundaria, En ¿no? el secundario y en Y terciario. en el terciario. Sí. ¿Qué necesidad tienen? ¿Cuál es la inquietud que tienen? Más allá de todo lo que aprenden, Yo ¿no? creo que la mayoría de las cosas que les interesan no se las estamos brindando. Ajá. Los docentes, la escuela en general. Que es, qué sé yo, son en general espacios para pensar, espacios para escucharlos a ellos, ponele más sobre el cuidado del medio ambiente. Ajá. Bueno, toda esta cuestión de los géneros. Creo que en general a veces abrimos como... Se generan fisuras y uno las amplía en la medida de lo posible, pero a veces con un montón de cuestiones en el medio, como tipo, esto no sé si puedo, esto no sé si se quejarán los padres, esto no sé si molestará en dirección. Entonces uno tiene que ir así como sorteando un montón de piedras en el camino para poder a veces generar esos espacios. Y son espacios de resistencia, porque todo lo nuevo genera resistencia, porque es más fácil quedarnos pegado a lo que conocemos, ¿no? Espacios de resistencia. Sí, sí, sí. Bueno, imagino también, con este contexto de la pandemia, otras inquietudes también. Sí. O preocupaciones, Sí, o angustia. algunos desintereses también. Sí, sí, sí. Sí, eso se notó mucho, especialmente cuando dábamos clases por Zoom. Se notaba mucho, es como que faltaba la joda característica del adolescente en la clase. Vos pensás que, ¿cuál era la joda que podían hacer?
O sea, apagar la cámara, aparecer con un nombre que no era el de ellos. No había mucho espacio para la joda. No había mucha variante. Claro, sí. Entonces es difícil. Y fue difícil para nosotros y para ellos. Es, porque no sabemos, como vos decís, si terminó o no. Sí, sí, sí. Bueno, hay un proverbio, no sé si oriental, que dice que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, Sí. ¿no? Vos estás completa. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, permiso. Sí. Permiso. Es para vos. Ah, bueno, muchas gracias, pero vamos a hacerle un poquito de promo porque no cualquiera completa esa triangulación. Sí, refutada en estos tiempos, pero sí, esto Sí. que decís, la de las 3 cosas que Sí. tenemos que hacer, ¿no? El juego de la copa, creo que lo hiciste, la presentación la hiciste en Jáuregui, Sí, en su en momento en Algocelán. En Algocelán. Vamos a ver primero un pequeño tráiler que me Dale, encantó, dale. y después vamos a adentrarnos Dale. en el libro, en el Dale. juego de la copa. Y que pase lo que tenga que pasar, decía el enigmático tráiler de este libro. Contame un poco. ¿Sobre el tráiler o sobre el libro? El libro y por qué esa última frase, ¿no? Si querés arranco por la última frase. Dale. Lo de, y que pase lo que tenga que Sí. pasar. Es una frase que me sugirió Alejandra Repeto, Sí. profesora de literatura y amiga mía. Y me parece que es como una especie de varita mágica, ¿viste? Lo de y que pase lo que tenga que pasar, porque lo que me pasa con este libro, independientemente de que guste o no guste o lo que sea, es que cuando alguien lee una de estas historias, esto ya lo dije, pero realmente me pareció mágico porque no me lo esperaba, es que son 5 cuentos, Sí. ¿no? Pero cuando terminás el 5.º cuento, aparece el 6.º, que es el tuyo, el del lector. O sea, me pasó con toda la gente, o con la mayoría de la gente que leyó el libro, que cuando me reencuentra, me hace como una devolución, automáticamente después de decirte qué lindo, qué feo, me gustó me gustó más lo que sea, después de eso viene esto. Vos sabés que cuando yo era chica, y te cuentan, ¿entendés? Claro. Cuando yo era chica, o en mi época, no era. Nosotros en vez de esto era el viejo de la bolsa, o era tal, o era la solapa, o era Sí. lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la parte como, digamos, que me sorprendió y lo más mágico de todo, porque es como si fuera que tendría que haber un espacio en blanco para decir el 6.º cuento es el tuyo y que el lector lo pueda completar, Claro. ¿no? Porque ¿quién no tuvo un aparecido de la infancia a quien tenerle miedo? ¿A quién no le hicieron dormir con miedo porque, o el viejo de la bolsa o el que sea? Todos nosotros tenemos una infancia en la que se mezclan nuestros propios traumas con estos miedos sociales, digamos, o compartidos. Sí, o de mitos, o de O de creencias. mitos, leyendas y todo leyendas. eso. Son 5 cuentos. Sí. ¿Cuánto tienen de vivencia o cuánto tienen de invento estos cuentos? O de que te contaron. Hay una fusión, o sea, en un principio son versiones que me contaron. Ajá. A una me lo contó un alumno, en general alumnos, yo fui así como seleccionando. Leyenda, siempre les pedí una leyenda de Jáuregui.
en algún momento, entonces me la escribían, la leíamos, votábamos cuál nos había gustado más, qué sé yo, y esto es como una selección de las que más han aparecido a lo largo de los años. Y después tienen, obviamente, esto que decías vos de la impronta, la singularidad, mi estilo literario, lo que sea. Siempre, o sea, en los 5 cuentos me pasó que había algo que me hacía decir, esto es algo de lo que quiero contar. A veces, algunas quedaban en el camino, a veces pasaba que se sostenían en el tiempo, entonces, bueno, era esa. Si se sostiene es porque es esa. Y a veces me ha pasado que me han contado, por ejemplo, un alumno escribió una, le dije, ¿dónde sacaste eso? Me lo contó mi abuela. Me fui hasta la casa de su abuela, la abuela me lo contó. La abuela se llama Beba Gamboso, es de Jauregui. Bueno, fui a la casa, me contó su versión y ahí me llevé la versión, la grabé a ella, construí el texto y le di vueltas, y capaz que quedó un 20% de lo que me contó ella. Bueno, pero digamos que hay un origen claro, en versiones del pueblo mismo, o sea que hay un punto importante, un porcentaje importante de estas historias que son del pueblo, o sea que no son mías. es la famosa frase basada en hechos reales. Claro, ponele, sí, porque ojo con eso, porque por ahí me dicen, no, pero no era así. Yo digo, no, es ficción, para es que nadie basada, se enoje. basada. Claro, hay una base, no sé si real en el sentido que sucedió, sí real en el sentido de que circulan estas historias. Eso es lo real, que circulan. No sé si es lo real que sucedieron, pero sí que circulan. En el tráiler se ve, no sé, la entrada del timón, el puente peatonal que une el timón con el Algodonera, se ve el Arco del Triunfo, se ve ahí una parte de Laguna Seca, son lugares... Sí, de cuento. De cuento, sí, porque hay... Puede pasar cualquier... Nosotros mismos podríamos inventar el 6º capítulo, no el 6º cuento acá, obvio, porque... Cada uno tiene su historia mágica ahí, claro, ¿no? está bien. Bueno, tal vez en una segunda edición... seguís metiendo más aporte por ahí de otros. Si tendrías que elegir uno de los 5, ¿cuál sería? Qué sé yo, me gustan por diferentes razones, diferentes, pero me quedo con el que dice que venga la solapa, porque es el que me lleva a las Navidades en lo de mi abuelo Arnaiz, con mis primos, donde se nos aparecía la solapa. Entonces nosotros en vez de esperar a Papá Noel esperábamos a la solapa, o esperábamos a los dos. ¿Y qué era la solapa? Y la solapa era un vecino que se disfrazaba, o sea, ahí tenés la parte del hecho real. Era un vecino de apellido Apesani, un vecino de Jauregui, que vive a una cuadra de la casa de Diego, estoy pensando, y él se disfrazaba. Y mis primos Pablo Aranda, Petaca, ¿lo conocés? Sí, Petaca, bueno, y David y Leandro, bueno, ellos nos contaban historias, imagínate, nos contaban historias de la solapa, entonces cuando llegaba Navidad íbamos todos a golpearle la puerta de la casa para que saliera. Y a veces salía y nos corría. Ajá. Entonces, bueno, el cuento tiene que ver con eso, como mezclamos a veces lo profano con lo religioso. Mira, hoy estaba mirando uno de los programas tuyos, y creo que era el de Federico Suárez, en el que decía que desde los orígenes, en la ciudad de Luján, tenés por un lado la basílica y por otro lado todo lo que tiene que ver con la investigación de Florentino Ameguino, donde te aparecen otras teorías, donde aparece la ciencia. Claro, sí, de un lado lo religioso y su imponencia. Conviviendo a 4 cuadras, creo que era con la basílica. Claro, sí, eso sí. Y acá hay algo de eso, porque tiene que ver con las creencias del libro, pero en la ciudad de Luján, ciudad de la fe, o sea, sentí que había otras historias que no tenían que ver con esa fe, pero sí con creencias que por ahí merecían ser escritas. Entonces... Bueno, yo te puedo aportar... A ver, el 6º cuento. Del 6º cuento te puedo aportar El loco de la capa en Pueblo Nuevo. Mira. Que una noche uno de mis amigos, no sé quién lo vio, algún vecino disfrazado... Mirá. Se paralizó una noche de verano, recuerdo, muy parecidas a estas que estamos transcurriendo, y se paralizó todo Pueblo Nuevo, se llamó a la policía, porque ya era como, se había hecho... ¿Pero cuántos años hace? Y te estoy hablando de hace 30 años atrás. Claro. Pero bueno, fue todo terminó policía buscando en los baldíos, alguien que nunca apareció, capaz que se asustó a un chico y se metió en la casa, pero bueno...
generó todo un mito, el loco de la capa. Toda una historia. Claro, como que lo vimos acá y tal vez Claro. no había Bueno, pasado. lo del hombre gato también. También. ¿Lo recordás? Sí, lo sentí nombrar el hombre gato, sí. ¿Lo recordás, quiero decir, el personaje? Sí, ¿no? sí, No, lo no que sentí, hayas claro, visto. claro, ese famoso claro, cuento. Claro. Bueno, ahí tengo nuestra versión jauriguense del hombre gato también. Ahí no. Bueno, seguramente. Bueno, ¿cuál es la recepción del libro? ¿Cómo viene? Bueno, bien, creo que bien. Lo que pasa que la presentación fue el 23 de octubre, Sí. recién cuando se empezaba a abrir, digamos, esta cuestión social, de eventos sociales y todo eso. Y es casi a fin de año, 23 de octubre. Así que con respecto a la lectura en las escuelas, tengo un montón como de promesas, de decir, el año que viene lo voy a leer con mis chicos, el año que viene venía a mi escuela y qué sé yo, pero bueno, hasta ahora es de gente que lo compró y que por ahí me escribe o que me llama y que me cuenta cosas que, bueno, que nunca dejan de sorprenderme, porque uno como escritor cree que la cosa va para un lado y la recepción a veces va para el otro, ¿viste? Hay gente que le dio miedo y no son de miedo, hay gente que se emocionó y no son para llorar, hay gente que se rió, hay gente que se sintió identificada, y eso está bueno. Seguro. Está bueno, porque además, no van por un solo lado, ¿no? Nombrar lugares emblemáticos Claro. que le han marcado la infancia o Claro. la adolescencia a más de uno, ¿no? Claro. Seguro. Bueno, hay el juego de la copa que se transcurre en el Timón. Así que, ¿quién no recuerda un campamento en el Timón Sí. con algo que nos haya dado miedo? Seguro, el famoso caminito del timón, la Claro. pasarela, bueno, Claro. lindos lugares. Bueno, acá en Claro. Luján también seguramente hay un montón. No todos, o sea, no todos los docentes se animan a escribir Mm, y a editar un libro, sí, ¿no? sí. A mí me costó mucho. Sí. Sí, por ahí iba la pregunta. O sea, Sí, yo sí. tenía el deseo desde chica, pero era así, se quedaba en el deseo. Entonces estudié profesora de literatura diciendo, bueno, capaz que con esto escribo mejor. Y no, en realidad me volví más crítica. Todo Ajá. me pareció una porquería. Después empecé una maestría en literatura infantil en Rosario, que todavía debo la tesis. Y también lo mismo, decía, bueno, no, ahora sé más, así que los cuentos me van a salir mejor. Y no era así tampoco. Claro. Y por ahí lo que me pasó es que en algún momento tomé la decisión directamente de empezar un taller Sí. de escritura. Claro. Y entonces empecé a hacer un taller con Silvia Schuher, con la escritora. Y bueno, eso me dio seguridad, me dio un grupo que enriquece, que hace sugerencias. Bueno, como se trabaja en un taller, ¿no? Mm. Y cuando viste la obra terminada, es como, ¿no? Como un hijo más, ¿o no? Sí, igual no sé si llegó a disfrutar tanto. Porque Sí, le sí. seguí encontrando algún defecto, algo. Sí, ni lo quise volver a leer, o sea, Ajá. una vez que salió no lo empecé con uno de los cuentos y vi que en algún lado falta una coma, dije, no, listo, hasta acá llego. ¿En serio? Sí, no. ¿Pero es algo típico de los escritores o te pasa a vos nada más? Creo que es de los escritores. También vos pensás que soy profesora de literatura, entonces estoy muy acostumbrada a corregir el acento que falta, la coma que falta. Entonces, eso a veces termina como dañándonos, porque te quita toda la parte de disfrute de la escritura. Claro. Que para mí fue bastante como, no sé si decirte trágico, pero angustiante. O sea, llegó un momento que decía, yo no voy a poder con esto. O sea, no me gustaba cómo quedaban los cuentos. Hubo como 2 o 3 años hasta que me conformó la escritura definitiva, digamos. Bueno, trágico y angustiante es Sí, fuerte sí, escucharlo, ¿no? pero no soy la única, ¿eh? Muchas veces pasa esto, que es como... Alguna vez le escuché decir a Silvia Schuher que ella como que sentía que cuando quería escribir era como que tenía que atravesar un río. Y a veces te encontrás en la mitad del río y te parece que te ahogás y que te hundís. Entonces, bueno, la idea es hay que seguir hasta llegar al otro lado. Y bueno, cuando llegás al otro lado viene todo lo lindo. Pero hasta atravesar ese río hay un camino. Hay que bancarse a uno mismo cuando no encontrás la forma de decir lo que sabés que tenés que decir o que sentís que querés decir, pero no encontrás la palabra adecuada, no encontrás el narrador, no encontrás la metáfora. Entonces, ahí sí, en ese sentido sí es angustiante. Después viene la parte del disfrute. Sí, pero primero... Debe ser como todo. Sí, debe ser como construir una casa, debe ser como todo. Sí, además,
Bueno, yo recién te decía así todo muy suelto de cuerpo, la segunda edición con más cuentos, pero... No, bueno, por ahí ahora estoy más canchera, capaz que no tardo tanto. Claro, o no lo sufrís tanto también. Claro, claro. Sí, seguramente sea así. Seguramente sea así. Ojalá que sea así. Pero bueno, tampoco lo quiero contar como algo terrible, pero sí te digo que no es todo disfrute. Además Sí. hay como un compromiso, qué sé yo. Sí, debe ser como el que canta o el que compone, Claro. que tal vez después de escuchar la obra terminada, Claro. siempre algo le va a encontrar. Claro, claro. Nombrame 2 o 3 escritores, mentores tuyos, referentes de los Sí. que te hayas inspirado, que te haya dicho No, que inspirado no por sé. ellos o por ellos Mm. estoy donde estoy, aprendí lo que aprendí y enseño. Y bueno, Cortázar es uno. Mm. García Márquez también. Últimamente me gusta mucho un escritor que es con el que hago un taller de poesía, que se llama Guillermo Saavedra, que vino a la presentación de mi libro. Sí. Bueno, él escribió un libro que se llama Vidas del Poema, que es increíble, o sea, metáfora pura. Es todo metáfora pura. Estoy como muy sorprendida con eso. Estoy como así como en como intentando hilar fino en la búsqueda de la metáfora. Viste, vos tenés un camino en el que, bueno, primero quiero que salga lo que quiero decir. Una vez que lograste eso, después uno se pone un poco más exigente, no Sí, sé. a jugar un poco más Claro, con jugar la un metáfora. poco más con el lenguaje, que es de Claro. lo que empezamos hablando. Sí. A jugar a permitirse jugar un poco más con el lenguaje. Bueno, Cortázar, me García nombraste Márquez, a te García decía. Márquez. Y de los nuevos, de los más así actuales, Y bueno, me gusta Mariana Enríquez, me gusta esta onda que tira de que para qué vas a buscar monstruos en las historias de terror si vivir en Buenos Aires es una historia de terror, si la historia argentina es una historia de terror. Tenemos desaparecidos. sí. Entonces, ¿para qué vas a inventar un personaje si los tenés? Salís a la calle y están. Sí. Me refiero, ponele, un nene que vive en la calle, los robos, las represiones. Hay personajes que son de terror, que los vemos todos los días en la tele. Sí. Entonces, ella habla como de una nueva forma de terror, que no tenés un personaje monstruoso, sino que la vida misma tiene mucho de eso. Eso es muy interesante, me resulta muy interesante. Sí, ¿no? Bueno, nombraste la palabra historia y bueno, es algo que me apasiona y a mucha gente. Y Federico Suárez, Sí. Jesús Vinetti, que estuvieron Sí. acá, que son historiadores, hacían un resumen de un poco de la historia. Sí. Que en general sí, obviamente están esas páginas negras, Sí. que hay personajes, Mm. que tal vez sin esos personajes, tal vez no hubieran existido un montón de páginas muy feas o páginas muy buenas también en la historia Sí. argentina, ¿no? Mm. También nos hace eso, esta sociedad argentina, nos hace así. Sí, sí, sí. Te vas a la historia local, provincial, nacional, americana, mundial, Mm. lo más particular que es la familia, y tenés personajes variados en todos lados, Mm. ¿no? Sí, y Me gusta mucho lo local. Y sí, es muy, muy apasionante, Mm. muy apasionante, porque, nada, la historia está muy relacionada con esta ciudad. De hecho, Sí, perdón, lo Sí. próximo que quiero escribir tiene que ver con Fray Manuel de Torres. ajá, Así que tiene que ver con la historia local. Le escribí a Federico consultándole algunas cosas, algunas dudas que tenía. seguramente te va a Sí, sacar sí, todo. yo le, porque- viste, preguntas muy tontas, pero bueno, que no me quiero equivocar, por más que sea ficción, la base tiene que ser real, no tiene que ser coherente al menos, ¿no? Entonces que yo le preguntaba si se tomaba mate en 1780, o sea, son preguntas que no sé. El tema de los esclavos en Luján, si cualquiera podía tener un esclavo. Me acuerdo haberle preguntado eso porque, bueno, no sé si agregarle a Fray Manuel de Torres, si agregarle un esclavo o no, o los clérigos no tenían. Bueno, son cosas que desde mi formación no las tengo, entonces las pregunto a los que saben, o por ahí algo que me puse a buscar, a googlear, son censos de Luján,
Entonces ahí te dice, viste, la cantidad de habitantes, qué sé yo, que una viuda podía tener una estancia, qué cantidad de esclavos había. Entonces, bueno, listo, en esta fecha había esclavos. Ah, bueno, entonces cualquiera tenía tal propiedad. Ah, bueno, en el cabildo, tal gente, no sé. Las mujeres también podían, el tema del comercio, la relación con los pueblos originarios. Bueno, todas esas cosas las fui preguntando, las sigo preguntando porque hay un montón de cosas que no las tengo claras todavía. Y las estoy googleando, ya te digo, en los censos me aportan mucho. Con Claudio Twist también. Claro, otro. Unos audios kilométricos. Me manda y le mando así para que me pase información, porque bueno, si bien lo mío es ficción y no quiero correrme de la ficción, por varias razones, porque no es lo mío y porque no me quiero equivocar, hay una coherencia histórica que tiene que haber y que quiero que haya. Entonces, así que se te dio también ahí por indagar un poco en la historia, ¿no? Sí, porque el personaje personaje histórico Fray Sí. Manuel de Torres, bueno, fue uno de los primeros, ¿cómo se dice? Ahora, no, arqueólogos no, ahora no me sale la palabra. Pero viste que, como hizo Claudio Twist hace años atrás, que encontraron restos fósiles, Sí. ¿viste? Paleontólogos. Y bueno, entonces él encontró huesos de un megaterio y los llevaron a España, están en un museo de Madrid actualmente, de ciencias naturales. Bueno, entonces ahí aparece una historia que te digo que ya está el cuento, ya está, la historia es el cuento. Es muy interesante cómo lo encontró, cómo lo tuvo que mandar en cajas de madera para España. Bueno, todo eso sucedió en Luján. Y es una calle que está en la esquina de lo que fue mi casa de la infancia. Así se llama la calle. Entonces, bueno, ahí Claro, el interés viene por muchos lados también. Claro. Bueno, volviendo un poco a la literatura y esto de la escritura, qué linda relación que tiene, hermosa relación que tiene la literatura, la escritura con la música. Sí, ni hablar. ¿No? Ni hablar. Es una fuente, imagino, también de inspiración. Ni la hablar. música, ¿no? Ni hablar. Y también, en mi caso, cuando muchas veces he pensado de dónde surgió mi amor por los libros, o ponerle por la metáfora, hay una historia muy chiquita y particular, que es que mi papá tenía un colectivo, cuando nosotros éramos chicos, pero él vendía sillas, entonces, o sea, no había asientos. Entonces nos íbamos por las provincias y vendía las sillas. Y nosotros dormíamos en colchones, como una especie de casa rodante. Cuando él vendía, dormíamos más cómodos, y si no, dormíamos menos cómodos. Eso era, y vivíamos así medio como gitanos, ¿no? Entonces mi papá ponía un cassette en Pueblo Nuevo, 8 de diciembre 111, de los Tucutucu, Guaraní, los del Alba, ponele, Mercedes Sosa, y eran los cassettes que se daban vueltas solos. Sí. O sea, eran los cassettes. Los reproductores que daban vueltas sí. solos, creo que era así la Algo cosa. así, sí. Entonces no se terminaba nunca, o sea que lo ponía en Pueblo Nuevo y terminaba en Entre Ríos. Entonces llegaba un momento que escuchabas tanto las canciones que llegó un momento que le decía, ¿y qué es La Arenosa? ¿Y qué? ¿Y por qué dice tal cosa? ¿Y por qué rojo vino? Digamos. Entonces mi papá, no, eso es porque tal cosa. Entonces, bueno, ahí empecé a pensar que las palabras, y te lo voy a decir con una frase de Alejandra Pizarnik, que las palabras dicen lo que dicen y además más y otra cosa. Entonces vos escuchás la primera vez una palabra y te dice algo, una vez más y te dice otra cosa, una vez más y te dice otra cosa. Lo mismo las canciones, lo mismo los cuentos, lo mismo el arte en general. Entonces se asociaría a la interpretación, digamos, que cada uno le da. Claro, digamos, la subjetividad de las palabras, lo que se conoce como el sentido connotativo, o sea, lo que está más allá de, bueno, metáfora, la palabra metáfora en su origen es más allá de, o sea, más allá de lo común, ponele. Uh-huh. Cuando, no sé, decimos esto es un horno, ponele, es una metáfora. Claro, porque no lo es. Claro, no estamos cocinando, digamos, literalmente. Claro. ¿No? Entonces, bueno. Este programa no lo hago solo, obviamente que no. Hay mucha gente detrás de cámara trabajando, que les agradezco siempre. Encima hoy el último programa del año, así que vaya mención para los que trabajan atrás de cámara. Pero también hay gente que trabaja fuera del canal, que también colabora para que estos programas salgan
cómo salen, ¿no? Te voy a mostrar una primera persona que me va a ayudar a mí, por eso hablo de colaborar, va a ayudar a mí para que también vos sigas desarrollando y te sigas explayando en este programa. Bueno. Vamos a escuchar y ver a la primera persona. Hola Marian, quería mandarte un gran saludo, ya que Sepa me comentó que ibas a estar en su programa, lo cual me pareció muy oportuno, justo en este momento de tu vida en el cual acabas de publicar tu primer libro, que lo voy a leer cuando pase este aluvión de finales, y sé que tiene temas muy nuestros, muy de nuestro pueblo, y eso me parece muy valioso. Así que felicitaciones. Y también te quiero agradecer porque generalmente cuando tenemos que presentarnos frente a alguna profesora en el instituto, alguna profesora nueva, al comenzar alguna materia, siempre nos preguntan por qué estamos en ese lugar. Y siempre digo que si hoy yo estoy estudiando el profesorado en lengua y literatura es porque una profesora en mi época de secundaria nos acercó al aula cuentos de fútbol, de Sacheri, de Fontana Rosa, y bueno, pudo conjugar esa pasión que siempre tuve con la literatura y con el acto de leer, y a partir de ahí no lo solté más. Imagino, como futuro docente de lengua y literatura también, que no debe haber nada más gratificante que poder llevar a tus alumnos a ese lugar, a introducirlos en el mundo de la literatura y que se apasionen y que lo vean como algo lindo, como algo gratificante. Así que un gran saludo, un buen fin de año, el mejor 2022 para vos, el saludo también para vos, Sepa, y para toda la gente de Pares. Qué divino, me muero. Muy bien lo que dice, muy bueno lo que dice. No, un divino total, Maxi. Muy buen alumno. En el secundario y en el terciario más todavía. Porque el año pasado, que es cuando Maxi fue alumno mío, estábamos recién descubriendo y reinventándonos para dar clases y ellos como alumnos en la virtualidad. Así que Maxi fue un sostén importantísimo para el grupo, como compañero, solidario, respetuoso, creativo, divino Maxi. Mirá vos, yo no lo tenía así tan divino y respetuoso, Maxi, nada, mentira. Lo conozco también hace pila de años. Divino. Sí, ahí me contaron que es muy buen alumno. Sí, es muy buen alumno, es responsable. Y se lo nota buen tipo con sus compañeros. Bueno, pero es interesante lo que dice de que fuiste una de sus fuentes inspiradoras. Me acabo de enterar igual. Bien, muy bien. Sí, obvio. Qué responsabilidad, qué peso, ¿no? Sí. No vayamos por el lado de lo que tortura, vamos a disfrutar, ¿no? Sí, totalmente, no, una alegría. No, está bueno, está muy lindo. Una alegría. Lindo. Bueno, va a haber más gente que vamos a ver y a escuchar que también colabora y también te menciona en este programa que es tuyo. Vamos a escucharla, a ver, ¿quién es? Hola Marian, bueno, pasaba por acá para dejarte un beso y un abrazo, para felicitarte por el libro, que ya lo he hecho y tuve el placer de participar de las presentaciones que se fueron haciendo sobre el libro y también lo leí, por supuesto, y bueno, quería decirte algo que ya sabés que es lo que más valoro del libro, que es el trabajo que hay en él. Me parece que es un libro con mucha dedicación, con mucho tiempo dedicado a trabajar el lenguaje en términos literarios, que es algo que yo valoro muchísimo cuando son expresiones que no son producto de la espontaneidad, sino que tienen que ver con un vínculo entre el espíritu creativo que siempre te digo que tenés y que tenés un potencial enorme en ese sentido, pero en este caso además está atravesado por un trabajo constante y meticuloso y profesional del uso literario del lenguaje, y bueno, para mí eso es muy importante, muy valioso y me alegra muchísimo que así sea. Y bueno, también aprovecho para contar que nosotras trabajamos en el Instituto 141, que somos docentes de primer año del profesorado de lengua y literatura, y que bueno, tuvimos el placer de articular nuestras materias en proyectos conjuntos, en temas en los que las materias se vinculan,
Y bueno, como siempre te digo, a mí tu aporte me trae toda la creatividad que tal vez tengo que seguir explorando, que por mis propios medios muchas veces no he aportado, así que estoy muy agradecida del trabajo conjunto con vos. Y bueno, de paso, dejo la pregunta acá para que nos comprometamos para hacer un próximo trabajo conjunto y bueno, que cuentes sobre qué podríamos trabajar este año que comienza en poco tiempo. Bueno, gracias y te dejo un abrazo enorme. Felicitaciones. Bueno, ahí te dejó la inquietud y la pregunta. Ay, una divina total, Barbie. Bueno, Barbie el año pasado, ella como compañera y bueno, y los chicos como alumnos, la verdad que nos sostuvimos tanto mutuamente, porque fueron y son tiempos de tanta incertidumbre que si uno no se abraza al que tiene cerca, abrazarse entre comillas, no en lo literal, digamos. Es tan difícil todo, ¿no? Si no fuera por estos vínculos que se generan. Bueno, ahí te puso en un compromiso, digamos. A ver qué hacemos juntas. Pero sabés todo lo que tenemos un montón de proyectos ahí, ¿sí? De los que hablamos, esto de seguir con los neologismos y con qué pasa con la lengua local, es algo que por ahí pensamos. Bueno, seguir con lo del lenguaje inclusivo. Hay un montón de cosas. Bueno, trabajar con el habla particular de las provincias. Todos nosotros tenemos que con eso trabajé este año, todos nosotros tenemos algún pariente, amigo, conocido que vive en otra provincia, entonces te llega un audio de esa persona y habla diferente de cómo hablas vos, y sin embargo todos estamos en Argentina, y bueno, ¿y qué pasa con eso? Sí, es interesante los dialectos, ¿no? Porque Tal no cual. sé, uno escucha los napolitanos, los italianos, los bergamascos, sí. Lo mismo, no sé, en España, sí. el catalán, el vasco. Sí. Y acá en Argentina también. Es muy, pero muy variada la lengua. También. Según la región, ¿no? Tal cual, es América del Sur prácticamente, después Argentina, después cada una de las provincias, después dentro de Buenos Aires, o sea, no hablamos igual. No utilizamos los mismos vocablos, por más que tengamos el mismo idioma en común, ¿no? Bueno, última persona que te va a elogiar a vos y creo que también te va a elogiar el libro. Hola, mi nombre es Jessica, soy estudiante de primer año del profesorado de Educación Secundaria de Lengua y Literatura en el Instituto Superior de Formación Docente número 141. En el mismo tengo varias docentes que a mi modo de ver son todas excelentes. Estoy muy agradecida porque cada una de ellas me han enseñado cosas muy lindas. Y bueno, en especial quería hablar de la profe María Ángeles Arnaiz. Ella me da Historia de la Lengua Española. Es una de mis materias preferidas. Me encanta hablar del origen del castellano y de cómo se desparramó por todo nuestro país y sus variaciones. Bueno, le quiero felicitar porque pasó de ser docente a ser escritora y eso es un gran salto, algo muy lindo. Supongo que por sus clases de profesora en el secundario decidió poder hacer un libro que llegue a los jóvenes. El libro se llama El Juego de la Copa y otros cuentos de aparecidos y habla específicamente del pueblo de Jáuregui y de sus creencias. Así que bueno, la tengo que felicitar y quiero que siga escribiendo para poder seguir leyéndola y agradecerle por ser una excelente docente para mí y para muchos otros. Una genia. Bueno, ahí hablaba, viste, del salto de ser docente a escritora, ¿no? Que también los alumnos lo ven, digamos. Que es muy importante. Sí, que es un proceso que lleva su tiempo, pero que todos podemos si queremos, ¿no? Lo que sí que no tenemos que desterrar esa idea de la musa inspiradora que baja el cuento y vos sos como un medium que lo escribe y terminó. No, eso no. Eso aprendí que no.
Aprendí que escribir también es corregir. Entonces... escribir también es corregir. También es corregir. Y además que, o sea, si los grandes escritores, algunos de ellos estuvieron años para publicar sus libros, o sea, ¿por qué debería pretender yo que salieran en 2 meses? Claro. Así que, sí, yo estoy medio obsesiva con eso, ¿viste? Leo las biografías, dice, bueno, no, García Márquez estuvo 2 años encerrado en el fondo de su casa. A ver, no es que tenga un punto de comparación con él, pero me refiero a lo que es el acto de la escritura, ¿no? Sí, que no es algo ni mágico ni mucho menos. En algunos casos será, en mi caso no. Bueno, volvemos otra vez a la relación con la música. Sí. Eso de componer también. Sí. Bueno, lo mismo, ¿viste? A veces sale así como de un tirón y a veces no. Bueno, ¿a vos o a tu hermano le gustaba tanto Cerati? ¿Le gusta tanto Cerati? A Evin le gusta mucho, a mí me gustaba más en la adolescencia y claro, sí, también me gusta, pero Cerati a Evin le gustaba también más. Sufría, componía o grababa discos. Sí. Hay relación, ¿no? Hay mucha relación. Y bueno, y ahora que decís esto, con mis alumnos del Miñone, que doy clases de un taller de lectoescritura en la carrera de Bibliotecología y Gestión Cultural, hicimos un proyecto que se llamó Poésica, que justamente buscamos escritores y músicos locales y ellos tuvieron que explorarlos, leerlos, escucharlos y vincularlos. Hicieron un taller de podcast y bueno, entonces ahí eligen un tema, ponele, entonces vinculan a un escritor con un músico y después mandan un audio por qué los vincularon. Ajá. Sí, seguramente es por el tema, porque hablan del amor, porque el otro habla de Malvinas, porque el otro habla... ¿Que van desmenuzando las letras? No. Primero eligieron un poema. Sí. O sea, primero armamos un corpus con escritores lujanenses. Ellos lo leyeron y también agregaron los que ellos conocían, ¿no? Después de leer, cada uno elegía uno. Una vez que eligieron el poema, decir, bueno, este poema, ¿con qué canción de un músico lujanense le encuentro algún parecido? Por el tema, por el ritmo, por algo. Y entonces una vez que encontraron eso, escribieron y después grabaron un audio diciendo por qué los habían mezclado, digamos. Y por eso se llama Poésica. Y bueno, eso lo tenemos en podcast, así que si buscas Poésica... Lo vamos a buscar también, por supuesto. Bueno, palabras. Acá siempre mostramos palabras. Y justamente con vos, por supuesto, que lo tenemos que mostrar, porque las palabras inspiran, las palabras disparan, un montón de cosas. Vamos a la primera palabra y a partir de la primera palabra te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la ironía, ¿no?, más recurrente o la que más te marcó, la que más te impresionó cuando la leíste? O la que viviste? ¿Literaria o de la vida? Lo que sea. Bueno, el tema de la ironía en mi familia de mis padres y mis hermanos y en mi familia de mi pareja y mis hijos, es como que todo el tiempo estamos así con ironías, ¿viste? Que termina siendo una forma de decir lo que a veces uno no puede decir de otra manera. ¿Entendés? Ponele que, qué sé yo, suponete que puedo decir, claro, porque ellos son tan demostrativos, entonces vos lo que estás diciendo en definitiva es, ay, ¿no querés darme un abrazo? Pero como no lo podemos decir así, lo decimos irónicamente. Entonces, bueno, a veces la ironía es salva y a veces duele también, ¿no? Aplica para los dos lados. Aplica para, como todas las palabras. Como todas las palabras. O casi. A ver, la próxima. ¿Cuál es la que más te ha marcado? Bueno, hablamos bastante de metáforas, ¿no? La que más me marcó no te sabría decir. O la que más te impresionó, en lo este que momento. Más... Qué sé yo, te voy a decir una que es muy común, pero es la que se me viene a la mente en este momento, que es una de Rayuela, de Cortázar. Sí. Que dice, cuando habla del amor, dice algo así como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. O algo así. Pero bueno, esto de que el amor no se elige. Esa es una de las que más me gustaron en algún momento de mi vida. Después, por cuestiones laborales y de gustos personales, cotidianamente me encuentro con metáforas que me sorprenden y me encantan, pero bueno, ahora me vino esa a la mente. Es muy linda. Es muy linda. Muy sí. linda. Sí.
Creo que la próxima ya creo que hablaste algo, pero bueno, vamos a hablar de este tema de debate, polémica y que no termina nunca, de la gente que está de acuerdo y la que no. ¿Qué puedes decir del lenguaje inclusivo? Qué bueno que me hace mucho ruido que les haga tanto ruido una E, que es una E, que por qué no se cuestionan un montón de otras palabras. De todos modos, yo te aclaro que no lo uso todo el tiempo. En realidad, el lenguaje inclusivo lo utilizo con grupos afines, ponele los grupos de WhatsApp de los talleres de escritura donde que hago, ahí hablamos, con las profesoras del profesorado también lo usamos. Ponele, yo en mi grupo de familia cuando pongo algo con chiques, ponele, sé que es para burla, ¿entendés? Alguno te va a saltar. Claro, o no, pero sé que digamos, sé lo que genera. O tengo un grupo de WhatsApp con mis compañeros de secundario, imagínate, así que también cuando aparece ahí es como, sabés que es más a veces para que se enojen que otra cosa. Me parece que está buenísimo que aparezca como tema, que se generen espacios de debate para ver qué pasa, que nadie tiene la fórmula mágica con que si esto va a continuar o no, está instalado, se está instalando, vamos a ver qué pasa. Me parece genial que se cuestione y que si hay gente que siente que queda fuera del lenguaje y que busque su espacio, me parece que no nos cuesta nada generar ese espacio, que no nos va a cambiar la vida por usar la E o no usar la E, y va a haber gente que se va a sentir incluida. ¿Será que llegó para quedarse o seguirá ahí en tema de discusión? Yo pienso que sí, pero capaz que no es la E, capaz que sea otra cosa, viste que a veces era arroba, a veces la X, bueno, lo que sea que genere una disrupción, lo que sea que vos estás leyendo y que te haga frenar y decir, che, ¿qué pusieron acá? ¿Se equivocaron o lo pusieron por algo? Entonces esto por lo menos te hace parar y pensar, ¿y por qué? Bueno, pero hay algunos avances, por ejemplo, no sé, ya... Bueno, Alberto lo usó en sí, discurso, Cristina también. En su momento Cristina, en vez de decir todos, decía todos y todas. Sí, o sea, y lo ya reinstaló. no se quedaba en el todos nada más. Entonces, bueno, ya es un avance, ya es algo, ¿no? ya es algo. Un avance. Bueno, la última palabra que te voy a mostrar, que bueno, también la nombraste y que es tan linda, pero la pregunta sería, ¿vale todo en la poesía? El juego de palabras, a veces no respetar, qué sé yo, las 4 líneas, ¿vale todo en la poesía? Porque es poesía, se puede poner cualquier cosa, se puede alterar alguna regla ortográfica. Sí. Hay gente que escribe sin signos de puntuación. Yo tengo una compañera en el taller que no usa signos de puntuación para sus poemas. Creo que Mario Benedetti no usaba, por ejemplo. Bueno, Girondo te inventa palabras como poslodocosmos, ponele. Vale todo, pero me parece que tiene que haber una razón para eso. Si no, si es solamente por romper, digamos, por generar agramaticalidad y nada más que eso, y transgredir y nada más que eso, parece que la transgresión así porque sí no sirve, tiene que haber algo atrás de eso. Ojo que ese algo puede ser simplemente jugar con las palabras y ahí es válido. Jugar con las palabras. Sí, no siempre escribo poesía para cambiar el mundo, o sea, está buenísimo. Me encanta, adhiero, me encantan esos poetas. Pero otros solamente quieren jugar con las palabras y también está bueno. O sea que mientras se respete ciertas cosas, o sea, está todo permitido, digamos, dentro de la poesía, para escribirla. Qué sé yo, si vas a la historia de la poesía, antes se escribía solamente con rima, en lo que es poesía tradicional, en lo que vos habrás aprendido cuando eras chico, en la escuela. Y de repente ahora ves que lees poesía y que no toda la poesía tiene rima. Y es válida. Y casi que, según quien sea el poeta, gusta más. Entonces ahí ya hubo un gran cambio. Yo, por ejemplo, tengo poemas que algunos no tienen nada de rima y otros que tienen una rima así con octosílabo, así como muy... Muy estructurada. Claro. Muy regular, digamos. Bueno, se pasó volando la hora. ¿Se pasó? ¿Viste que estábamos ahí medio en el debate? ¿Qué pasa, qué no pasa? Bueno, te agradezco. Acá estaba viendo la dedicatoria. Muchas gracias. Bueno, te la mereces. Gracias porque, bueno,
Es cierto, está bueno esto de promover la cultura local. Sí. Este programa un poco... Sí, y además con arte, porque hay toda una estética. Sí, así que es la idea. Me bueno, te agradezco. Bueno, vos me regalaste el libro, pero yo te voy a regalar algo muy, pero muy rico. Mira qué bueno. Es un rico vino de Bodega Sargana. Para que celebres. Ay, buenísimo, bueno. Para que disfrutes para ahora, para principio de año. Que seguramente, genial. Seguramente, bueno, muchos proyectos en el año nuevo, muchísimas cosas por venir, ¿no? Imagino. Seguramente, ojalá. Bueno. Así que, bueno, en vos, que sos la última invitada del ciclo, va el agradecimiento en todos los que estuvieron acá, en este sillón, y bueno, por supuesto a Alejandro, a Romina, a todo el equipo, a Diego, a todo el equipo de Pares TV, a los auspiciantes y a toda la gente que hizo posible que este programa salga al aire, las fotógrafas y los fotógrafos que estuvieron atrás. Bueno, gracias. Te agradezco a vos, pero bueno, representás a todos los que estuvieron de este lado y del otro también. Lo mejor. Bueno, lo mejor igualmente. Y gracias. Bueno, igualmente. Muchas gracias a vos. Me encantó. Estamos presentando Elegí Luján, un programa municipal para fomentar la comercialización de los productos lujanenses. Son productos que van a poder encontrar en nuestras góndolas, señalizados particularmente con un cartel que dicen que son productos de la zona. Se nos abre una gran posibilidad para que identifiquen nuestros productos y estar presentes en los comercios de Luján. Afianza la identidad de Luján, haciendo que la comunidad valore lo que producimos localmente. Creo que está bueno para que la gente que es de Luján sepa que somos de Luján y elijan los productos que se elaboran en Luján. Elegí Luján significa trabajo, producción local, generación de riqueza, generación de empleo. Para promover todo lo que es nuestro y para potenciar el trabajo en nuestra ciudad. Elegí comprar los productos elaborados en nuestra ciudad. Elegí Luján.